Grabar en la... Bueno, muy bien muchachos, entonces vamos a continuar con la clase. De todas maneras, tengan en cuenta esta situación, ¿no? Cuando hay algún tema de, de algún inconveniente, eh, usualmente solamente se autoriza recuperaciones en caso de salud. De repente ahorita por el tema de pandemia están siendo más flexibles, pero en todo caso, el que decide eso es el coordinador de laboratorios. Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Ya? Y si yo dijera, ok, no importa, ya no hace laboratorio, perfecto, pero el que te va a sustentar es el ingeniero Córdoba. Entonces ustedes ya se habrán dado cuenta que el ingeniero Córdoba es muy estricto, lo cual no está mal. De repente a mí me falta ser un poco más estricto, pero si es que pasaran así nomás, entonces él les va a poner el alto, no, no, usted no puede sustentar. Y listo, ahí quedó todo, ¿no? Bueno, en fin, sigamos entonces ahora sí, muchachos. La clase pasada estuvimos hablando del método de fuerza atractiva. Habíamos hablado del cálculo del esfuerzo de corte longitudinal, de la relación de esfuerzos de corte. Habíamos planteado digamos, el procedimiento que sugiere French, que básicamente es el mismo procedimiento que sugiere Bentechow, pero digamos que está bien marcado por puntos, por etapas, por pasos, ¿no? Un poquito, entre comillas, para facilitar el cálculo. A veces para algunos esto lo complica más, pero bueno. Este grupo de pasos que están aquí lo vamos a tomar como referencia para poder hacer el dimensionamiento. Entonces, primero nos sugieren lo siguiente. Hay que estimar un coeficiente de regresividad en función del material dado. Tienes arena, arcillas, grava, gravillas. ¿Cuál es el diámetro? En función del diámetro defines cuál es un coeficiente de rugosidad o un coeficiente de Chesí. Sea cual sea, la idea es que te va a servir para calcular la velocidad media o el caudal. En base a esto, después estimas el ángulo de reposo. El ángulo de reposo lo sacábamos de este gráfico, dependiendo de las características del material. Para esto tomábamos en cuenta el D75. Ahora, después había que evaluar los factores de corrección por sinuosidad. Algunos canales, básicamente canales naturales, pero también canales artificiales en tierra son muy sinuosos. No son necesariamente rectilíneos. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, por la topografía. Segundo, por la pendiente que necesitas. Por la pendiente que necesitas. ¿A qué me refiero? Supongan ustedes que tienen esto, ¿no? Este es un talud. Que la pendiente, digamos que es 1%. Es 1%. Entonces, si tú trazas aquí un canal, que venga por acá, esta pendiente es muy alta. Esa pendiente es muy alta. Entonces, ¿qué se puede hacer para superar esta pendiente? Se puede hacer lo siguiente. Supongo que este es el relieve, vamos a poner lo que sea así, ¿ya? Estas que sean curvas de nivel, que representan un talud más o menos homogéneo, de una pendiente homogénea. Y lo que estoy mencionando, este 1% es esto. Entonces, para tratar de reducir un poco este efecto, lo que hacemos es incrementar la longitud del canal. ¿Para qué? Al incrementar la longitud, esta pendiente se va a reducir. Entonces, este canal que puede ser recto, lo empiezas a hacer así, generando curvas, por supuesto, ¿no? Lo mismo que una carretera, como le decían. Ustedes habrán visto que cuando una carretera, un camino, eh, va a subir una montaña, va a subir un cerro, no sube sobre toda la ladera verticalmente, no prácticamente hasta la cima, no, sino que empieza a hacer un desarrollo, ¿no? Zig-zag, 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 empieza a subir, empieza a subir. Y eso es por ese motivo, pues porque también
los motores requieren una cierta potencia que a medida que la pendiente es mayor, también debe ser mayor. La potencia debe ser mayor. Y además, bueno, aparte de los reglamentos que te ponen pendientes tope, ¿no? Entonces, esto es algo que también puede ocurrir. Pero ojo, ¿ah? No vayan a pensar en una pendiente igual a la carretera, que es un pendiente de 8 o 10%, en la cual te vas a poner a hacer un zigzag como este para diseñar un canal, no, ni hablar. Cuando yo me refiero a hacer este zigzagueo, me estoy refiriendo pero a pendientes bajas, ¿no? Por ejemplo, si hablo de 1%, como le digo, esto es una pendiente muy alta. Pero haciendo esto lo puedo bajar de repente a 0.5%. O de repente si tengo una pendiente de 0.5%, con un par de curvas lo puedo bajar a 0.1%. A eso me refiero. ¿Ya? No vayan a pensar que esto de acá se aplica para hacer un canal sobre una ladera pronunciada. No, ni hablar, ahí ya se tiene que hacer uso de otro tipo de estructuras. Como las rápidas, por ejemplo. Una rápida es básicamente un canal de alta pendiente. O pues algún tipo de estructura de disipación de energía. Como por ejemplo, las rápidas escalonadas. Tienen también, los sifones mismos pueden usarse para bajar pendientes pronunciadas, pero incluyendo disipadores de energía en la parte final. Y bueno, hay estructuras que se pueden pensar. Entonces, cuando tienes sinuosidad en el canal, hay que corregir, ¿no? Se aplica un factor de corrección, después se asume una relación entre la base y el tirante, se asume un valor. Todo lo que se asume hemos dicho que está propenso a una iteración. Entonces, este valor asumido se puede iterar. Y después hay que asumir, esta asunción es una ascensión teórica, dijimos, hay que suponer que los taludes son los que limitan el ancho del canal. Y con esto calculábamos la fuerza atractiva en los taludes. Para eso nos apoyábamos en un gráfico. Entonces calculábamos la fuerza de corte en el talud, pero como un múltiplo, digamos, del esfuerzo de corte promedio. Entonces, este de aquí era el factor que teníamos que sacar de este gráfico. Con la relación B entre Y, entramos aquí, teníamos que conocer cuáles eran los taludes, y en base a esto subíamos y obteníamos el valor correspondiente, ¿no? Fíjense que aquí solamente hay dos taludes, ¿no? 1.5 y 2. ¿Por qué? Para empezar, porque son los más usuales. Y segundo, porque como ustedes pueden ver aquí, estas curvas se juntan mucho. Se juntan mucho, ¿no? Entonces, estas curvas que tenemos aquí, la superior, que corresponde a un talud Z igual a 2, se puede usar inclusive para un talud igual a 3. Entonces, es suficientemente válido el uso de estas curvas. Entonces, bueno, hay que calcular entonces esta fuerza atractiva en el talud en función al esfuerzo de corte. Como ya hemos dicho, si es que hay un factor de sinuosidad, corregimos entonces este valor encontrado. Después, como ya conocemos las características del material, tenemos el ángulo de reposo, tenemos el talud, con eso estimamos la razón de fuerzas atractivas. Aquí, al calcular la relación entre fuerzas atractivas, podría ocurrir lo siguiente. Bueno, no es propiamente un problema, sino una situación que se les puede presentar. Esta es la relación entre fuerzas tractivas. Fíjense que depende de qué, depende del ángulo del talud y depende de el ángulo de reposo. Si el ángulo del talud, este talud, es mayor al ángulo de reposo, ¿qué va a pasar acá? Este cociente te va a salir mayor a 1 y esta resta te va a salir negativa, y la raíz de un número negativo no existe. ¿Ya? Entonces, si eso ocurre, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es cambiar. ¿Qué cosa vas a cambiar? El ángulo de reposo, digamos que no es recomendable porque eso es característico del material. Lo que tendrías que cambiar es este ángulo que corresponde a tu talud. Tengan en cuenta que cuando tú cambias el ángulo, no hay mayor problema si es que tu ángulo corresponde a un talud más tendido. Lo que sí puede ser un problema es si ese ángulo corresponde a un talud más empinado, más vertical.
porque eso puede generar inestabilidad del talud, ¿ya? Entonces, esta sería la opción. Esto puede ocurrirles y eso tienen que saberlo manejar simplemente. Muy bien, entonces tienen la razón de fuerzas atractivas y con esto van a calcular ahora la fuerza atractiva permisible en el fondo. Para esto van a usar la figura 810, que está acá. Igual, entran con el de 75 y dependiendo de las características de del agua que es transportada, entonces se elige la curva correspondiente. En este caso, por ejemplo, tenemos tres curvas. Primero es un canal con agua limpia, un canal con bajo contenido de sedimento fino y un canal con alto contenido de sedimento fino en el agua. Entonces, aquí también hay otro detalle, ¿no? Como ustedes se darán cuenta, el definir si el contenido de sedimento es bajo o es alto, eso es un poco subjetivo también. Entonces, eso queda nuevamente a criterio del diseñador. El diseñador, como les digo a ustedes, en el tiempo y en la práctica va aprendiendo a discriminar esto. A esto va aprendiendo a discriminar. Antiguamente, por ejemplo, en los años 60, 50 de repente, muchos de los edificios que se construían en Lima eran diseñados al ojo, ¿no? Casi como un albañil que te decía, a ver, ¿cuánto? Allá vamos a poner tantos fierros, punto. Pero con un poco más de criterio, por la experiencia que tenían los ingenieros, ¿no? Entonces, muchos de los edificios que hay en el centro de Lima, por ejemplo, están sobredimensionados, porque al ojo no le metían fierro, listo, se acabó, ¿no? Con esto no digo que todos, con esto no digo que todos, sino que digo que era algo muy, muy común. Y entonces cuando hay un sismo, usted dirá, uy, dicen que se va a caer todo el centro de Lima, se va a aplastar, pero ya pasó el sismo del 2007 que tuvo grado 7 más o menos, y no pasó nada. ¿Qué se cayó en el centro de Lima? No se cayó nada. Es que muchas de esas estructuras, como le digo, están sobredimensionadas. Las que han fallado, han tenido alguna falla, pero reparable, han sido estructuras un poco más, entre comillas, modernas, ¿no? Pero ni aún así. Entonces, bueno, esto en base a la experiencia ustedes ya lo van a definir con mayor precisión, ¿no? En una práctica, en un examen, por supuesto, se les dará la información que requieran para que puedan seleccionar. Entonces simplemente dicen, por ejemplo, si el de 75 es 0.5, más o menos por aquí, el esfuerzo en la base será, aquí esto sería más o menos 0.15, ya está, listo. Eso es 0.15 kilogramos por metro cuadrado. Eso sería. Observación importante. En esta horizontal solamente tienes diámetros hasta 5 milímetros. ¿Qué pasa si tienes, en algún caso, diámetros mayores a 5 milímetros? ¿Qué haces? En ese caso tienes aquí en la parte superior una anotación que deben de tener en cuenta. ¿Qué dice esta anotación? Dice, para material no cohesivo con D mayor a 5 milímetros, use la siguiente expresión. Acá hay una expresión para estimar el esfuerzo de corte permisible. Directamente, ya sin gráficos. Directamente con este gráfico, con esa ecuación 50. Cuando son mayores a 5 milímetros, por favor, ¿eh? Cuando son mayores a 5 milímetros. Ya no quiero que después en una práctica ustedes agarren y digan, no, el profesor me dijo que con esta ecuación se hace. Como me comentaba el ingeniero Córdoba, que dice que alguno de ustedes en la sustentación o en una práctica había calculado la velocidad media de un flujo turbulento usando las ecuaciones de flujo laminar. Oye, ¿por qué hizo esto? No, el profesor me dijo, en clase dijo. Por favor, muchachos, por favor. ¿Ya? Entonces, cuidado con esto, ¿eh? Esta ecuación solamente es válida para diámetros mayores a 5 milímetros. Menores a 5 milímetros hay que usar los gráficos. Muy bien. Entonces, por eso tendríamos la fuerza atractiva en el fondo y tendremos la fuerza atractiva en los taludes. Aunque la fuerza atractiva en el talud esté estimado en función al esfuerzo de corte. O sea, a gamma por Y por S en este caso, ¿no? Como se indica en el gráfico también.
Muy bien, entonces, a partir de aquí lo único que hay que hacer es igualar los esfuerzos calculados con los esfuerzos permisibles en la pared y determinar el tirante normal. Como tienes dos, esfuerzos de corte calculados, entonces lo que tienes que hacer es calcular dos esfuerzos normales y eliges el que tiene menor valor. Como tienes ya un tirante aquí definido, como tienes un tirante y previamente ustedes habían calculado o habían asumido una relación B entre Y, conociendo este tirante ya tienes también el ancho de la base, ¿no? Ya con eso tienes la sección. Tendrías el ancho de fondo, cuando tienes la sección puedes calcular el caudal y este caudal lo comparamos con el caudal de diseño. Si es menor o si es mayor, tengo que ajustarlo. Si es mayor, tú puedes decir, lo dejo ahí. Y está bien, tu canal así como lo dejas, va a transportar el caudal que tú quieres. Pero también es cierto que tu canal puede ser una caja enorme y por ahí puedes circular simplemente un chorrito de agua. Entonces tú puedes tener un sobredimensionamiento excesivo del canal. Entonces siempre hay que tratar de optimizar esto, hay que tratar de reducirlo, ¿no? A tratar de que ese caudal se asemeje lo más posible al caudal de diseño. Entonces, si es que estos dos caudales no se asemejan, hay que retroceder al paso 4. ¿Cuál era el paso 4? Vaya, el paso 4 es asumir otra vez una nueva relación. Y con esto corregir. ¿Sí? Entonces corriges y empiezas a iterar, pues, hasta que los dos caudales se hagan igual. Cuando los dos caudales son iguales, cuando estos dos caudales son iguales, ya tienes tu sección. Lo único que te queda definir es, o verificar es la velocidad mínima permisible para evitar que el agua arrastre los finos. Si lava los finos, entonces la infiltración va a ser mayor y además los talones se van a hacer inestables. Y además de esto, la erosión o el riesgo de erosión va a ser mucho más alto. Y verificar el número de frutos, que no sea demasiado alto porque puede generar erosión. Y bueno, una vez que está verificado todo esto, le añades el borde libre requerido, de acuerdo a las tablas, gráficos que hemos mostrado anteriormente. Muy bien. Aquí están todos estos gráficos que ustedes pueden utilizar. Este es un gráfico que lo que me muestra son los esfuerzos tangenciales en función a la relación de vacíos. En el sentido de que este gráfico incluye la posibilidad de trabajar con arcillas y suelos arcillosos, este gráfico es más adecuado para trabajar en esos casos. Esto de aquí lo usábamos para material no cohesivo. Pero si vas a trabajar con material cohesivo, es mejor trabajar con este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de arcillas. El manejo sería el mismo. O sea, este gráfico sería reemplazado por este otro. Esa sería la diferencia si es que ustedes trabajan con un suelo cohesivo, con un suelo arcilloso. Bueno, aquí hay un ejemplito que habíamos dejado, ya propuesto y resuelto, para que ustedes lo revisen, así que vamos a darle una mirada rápida. Dice, diseñar un canal trapezoidal con pendiente S.0016 para conducir un caudal de Q igual 400 pies cúbicos por segundo. El canal será excavado en tierra que contiene grava gruesa y guijarros, 25% de los cuales son de 1.25 pulgadas o más de diámetro. Esto cuando dice 25% o más es de 1.25 pulgadas, esto es el D75. Esto te está indicando cuál es el D75. 1.25 pulgadas. El coeficiente de Manning es 0.25. ¿Ya? Entonces, antes de ver la solución, hay que entender que estas características, esta situación que se les está planteando aquí, es una situación típica.
típica que se puede presentar en un campo, ¿no? Cuando tú como ingeniero vas a hacer un diseño. ¿Por qué? Como les he dicho anteriormente, el ingeniero lo primero que hace es hacer el trazo en planta. Con eso define las pendientes. Entonces recuerden esto. Cuando tú agarras y dices, por ejemplo, voy a ir desde este punto A hasta este punto B, llevando un canal, y tengo una topografía que tengo que superar, bueno, de alguna forma, no, no sé, exageradamente, puedes poner algo así, ¿no? Entonces tú empiezas a trazar como si fuera una carretera, ¿no? Entonces puedes decir, a ver, primero voy a ir así, después voy a bajar así, después voy a hacer esto así. Estoy exagerando, ¿no? Porque, como les he dicho, en situaciones que son muy agrestes, hay que hacer uso de otro tipo de estructuras, pero simplemente es para este ejemplo, ¿ya? Bajo, más o menos, como se dan cuenta, más o menos tratando de buscar pendientes suaves, y llego. Entonces llego a ver, curva, 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 curva. Y acá una curvita también. Perfecto. Entonces, planteado este trazo, igual que en una carretera, ustedes tienen que entender que este tramo 1 y este tramo 2 no tienen por qué tener la misma pendiente. No tienen por qué tener la misma pendiente. Este tramo 3, este tramo 4, no tienen por qué tener la misma pendiente ninguno de ellos. Puede que sí, pero no necesariamente. ¿De qué depende? Depende del trazo que han hecho ustedes. ¿Y cómo hacen el trazo ustedes? Tratando de llegar desde este punto A hasta este punto B, manteniendo pendientes bajas. Si no se puede en algún lugar, habrá que poner alguna estructura tipo caída, tipo rápida, una rápida escalonal, lo que sea necesario para bajar rápidamente, pero llegar al punto B. En general, como les digo, estas pendientes no tienen que ser iguales, pueden ser diferentes. ¿Eso qué significa? Si yo no tengo una única pendiente, quiere decir que la sección del canal no es la misma. Entonces, en un caso, usted puede tener una sección del canal así, donde esto vale, por decir, 1 metro. Por aquí van a tener otra sección del canal, donde esto vale 0.8. Por acá pueden tener otra sección de canal, donde esto vale 1.2. Entonces, cuando ustedes hacen este diseño, lo que hacen es primero definir cuáles son los tramos o cuántos tramos hay de diferente pendiente. Y para cada uno de esos tramos que tiene una pendiente definida, le calculas o le haces el dimensionamiento de la sección del canal. Eso es lo que llamamos la sección típica. Le hace la sección típica para cada uno de esos tramos, ¿no? En todo el recorrido. Si es que acá hay un tramo que tiene la misma pendiente que el tramo 2, dice, bueno, esta es la sección típica para el tramo 2 y el tramo 4. Si es que hay 3 secciones que tienen la misma pendiente, entonces esta es la sección típica para todos estos tramos. Ya está. No hay problema con eso. ¿Ya? Entonces, este problema, como les digo, es un caso típico de lo que usualmente se nos presenta en la vida en general. Tienes una pendiente que es consecuencia del trazo que tú has hecho. Hay un caudal que es el caudal que tú requieres transportar. Ese caudal tú no lo inventas. Ese caudal corresponde a una necesidad. La población ve que quiere agua. ¿Para qué? Para regar sus campos. ¿Cuánta es el agua que necesita? Esa cantidad que cubre esa necesidad es la que tú tienes que transportar. Es este valor. No lo puedes inventar. No lo puedes inventar. Tienes que corresponder a una necesidad. El hacer excavado en tierra que no tiene grava, esas características del suelo, ustedes las sacan en su visita a campo. Una muestra del suelo, mira, aquí todo acá es. A ver, geotecnista, hazme tu análisis granulométrico y dime cuál es el D75. Y ya está. O dame la curva granulométrica y yo lo saco de ahí. Se acabó. Se acabó así de simple, ¿no? Entonces, todo esto sale de ahí, ¿no? Y el coeficiente de Manin también, porque esto corresponde al tipo de material. ¿Ya? Entonces, con todos esos datos, nosotros decimos, bueno, como el material es muy redondeado, me han dado el 75, que es 1.25 pulgadas, yo defino este ángulo de reposo, ¿no? Puedo ir con este 1.25, digo acá, a ver,
1.25 pulgadas. Sería más o menos 3 centímetros más o menos, ¿no? 3 centímetros más o menos. Entonces eso sería 30 milímetros por acá. Dependiendo de esto, defino el tipo de material. Muy angular, poco angular. ¿Qué me dice el enunciado, por ejemplo? Solamente me dice tierra, grava gruesa y guijarros. Entonces, bueno, definimos para D75 de 30 centímetros aproximadamente. Guijarros, eso es usualmente algo angular, entonces vamos a conseguir un valor angular. Por ejemplo, aquí tendría mi resultado, ¿no? Y eso corresponde más o menos a 35 grados. Más o menos a 35 grados. Entonces, en el problema se ha hecho algo parecido. Dice, bueno, para este diámetro, ellos asumen 33.5. Y está, ¿no? Como les digo, esa caracterización, si es angular, poco angular, etcétera, eso depende justamente de la situación real. Tú lo que ves, cuando estás en campo, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que ves? El muestreo que sacas, ¿qué tipo de material es? Entonces tú decides eso. Entonces, definido ya el ángulo, se asume un talud que corresponde, por supuesto, a este tipo de material, ¿no? Y con este talud, tú tienes inmediatamente el ángulo del talud, ¿sí? Está claro, ¿no? Porque el talud te define un triángulo y con eso tienes este ángulo. Entonces, como tienes el ángulo de reposo y tienes el ángulo del talud, con estos dos puedes calcular la relación entre fuerzas específicas. Eso justamente que le decía hace un momento, en lo que deben tener cuidado para que no les vaya a salir una raíz que no existe, ¿no? Este es el ángulo del talud y este es el ángulo de reposo. Entonces, esto es inmediato, ¿sí? Bueno, entonces ya tienes este ángulo de reposo. Entonces, con esto, lo que haces es calcular, uno, los esfuerzos críticos en el talud y dos, el esfuerzo crítico en el fondo. Como aquí tenemos este D75, habíamos visto que con ese D75 nosotros calculábamos el esfuerzo de corte en el fondo. Aquí está. Era 3 milímetros más o menos. Entonces estamos 1, 2, 3, estamos por acá. 3 milímetros, no, perdón. Eran 1.25 pulgadas, 3 centímetros. O sea, es 30 milímetros. Como es mayor a 5, usamos la ecuación que tenemos arriba. 30 entre 13. Sale más o menos 2.3 por ahí, ¿no? Más o menos. El esfuerzo tangencial en la base. Aquí han calculado para 1.25 pulgadas en el fondo y el valor expresado en libra por pie cuadrado, ojo que hace un momento yo le decía una cantidad, pero está en kilogramos por metro cuadrado. Ese gráfico que les he mostrado este kilogramo por metro cuadrado. Aquí está el valor expresado en libras por pie cuadrado. Eso me hace, también me trae a la mente mencionar que estos gráficos que estamos mostrando, si bien están en kilogramos por metro cuadrado, también van a tener los textos en los cuales todo eso está en el sistema inglés o británico, ¿no? Todo está expresado en libras por pie cuadrado y, bueno, todas las unidades que corresponden a ese sistema. En este caso está propuesto de esta forma. Fíjense solamente que con eso yo podría decirles a ustedes, podría ponerles en la siguiente práctica este mismo problema, pero cambiándolo todo a unidades del sistema internacional. Basta con que yo les ponga por decir esto, ¿no? La pendiente es 0.002, ya el problema cambió. O basta que les diga acá el 25% de los cuales es 1 pulgada. Ya está, totalmente cambió, ¿no? Ni siquiera, no, ni siquiera es necesario ponerlo en pulgadas. Puedo decirles
2.5 centímetros. Ya está. Entonces, con eso el problema ya cambió absolutamente, pero tiene que hacer todo el procedimiento que se está indicando, ¿no? Entonces, lo importante es, nuevamente, que entiendan bien el procedimiento. Lo demás es relativamente fácil. Entonces, miren, con el D75 sacamos del gráfico el esfuerzo de corte en el fondo. El esfuerzo de corte en el fondo. ¿Sí? Ahora, el esfuerzo de corte en los taludes lo calculas en función a este valor calculado previamente y a la relación entre esfuerzos de corte. Esta relación, que se supone que es el tau en los taludes entre el tau longitudinal, y que ya está calculado y es conocido, lo usas aquí para estimar cuál es el esfuerzo de corte crítico en los taludes. Entonces, hay que asumir una relación B entre Y, ¿sí? Con esta relación B entre Y, vas al gráfico 8.9, si estamos asumiendo que B entre Y es 5, vamos aquí, decimos, a ver, acá está 5, y el talud asumido es 2, subimos por aquí en medio, más o menos hasta aquí. ¿Cuánto es lo que sale? Este es punto 6, este es punto 8, punto 7 estará por aquí por la mitad, entonces este está más cerca a 8 que a punto 7. Punto 75, no, de repente punto 78, algo por ahí debería salir esto, ¿no? Esto lo hacen ustedes muy bonito con su regla, para que les salga lo mejor, lo más preciso posible. Y acá les ha salido, por ejemplo, punto 775. Punto 775. Ahí está. Entonces, este sería esta expresión, sería el esfuerzo de corte crítico en el talud, calculado en función al esfuerzo de corte por medio, gamma por Y por S. ¿Ya? En este caso, el peso específico del agua es conocido, la pendiente es conocida, pero este tirante no lo es. ¿Sí? Entonces, reemplazo el valor del peso específico y de la pendiente y multiplico. Y me va a quedar como constante. Entonces, operando, el resultado es este, 0.078 por Y. Pero ojo que este valor, ¿qué cosa es? El esfuerzo de corte en el talud. Entonces, por lo tanto, este esfuerzo de corte tendría que ser igual a esto. Entonces, como tienen que ser iguales, simplemente de ahí, despejando, encuentro el valor de Y. ¿Cuánto vale Y? 3.77 pies. Ya tengo el valor de Y calculado. Con este valor de Y, sabiendo que B entre Y vale 5, encuentro inmediatamente cuánto vale B. Y con esto tengo la sección definida. Conociendo B y Y, puedo calcular el área, radio hidráulico, el perímetro, y con todo eso, calcular la velocidad media y el caudal. ¿No? ¿Qué tal? Como dije, la base, el área, el perímetro, el radio hidráulico y el caudal. ¿Cuánto sale? 470 pies cúbicos aproximadamente en este caso, que es mayor a lo que se requiere. Es decir, esta es la capacidad de transporte del canal. Con esa dimensión, con esta relación B entre Y, estoy calculando la capacidad de ese canal que estoy dimensionando, y es 470. Es mayor que lo que yo quiero transportar, pero es mucho mayor, ¿no? Es 470 pies cúbicos más. Entonces yo puedo ajustar esto para que se acerque lo más posible. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo se han hecho otras iteraciones, y para una relación B entre Y igual a 4.1, el caudal se reduce a 414 pies, que se acerca más a este valor. Es decir, este canal
que estamos obteniendo con estas dimensiones Y 3.82 pies y B igual a 15.66, aún es muy grande. Aún permite transportar mayor caudal que el que yo necesito, pero ya no es tan grande como este del principio, ¿no? Entonces, como les decía a ustedes, uno puede dimensionar hacia el ojo, nomás dice, hago una caja enorme y por ahí va a pasar el caudal que necesito, perfecto. Pero la idea no es hacer una mega estructura, sino construir o diseñar una estructura cuyas dimensiones sean suficientes para transportar el caudal que yo deseo. No que sea más pequeña, porque si es más pequeño no puedo transportar el caudal deseado. Puede ser más grande, un poquito más grande, tampoco no mucho, ¿no? Y a eso es a lo que vamos. Entonces, fíjense que esta estructura que al final se está obteniendo va a transportar o puede transportar un caudal mayor al deseado. Pero ese no es problema. Ese no es problema. El problema sería que transporte menos. Ese sí sería el problema. Entonces, con esto ya tenemos definido con esto tendremos definido este resultado. Ahora, yo hace un momento en el enunciado decía se trabaja con, por acá lo puse, decía acá, ¿no? Acá, igual los esfuerzos calculados con los esfuerzos permisibles en pared y fondo para tener el tirante normal. Se elige el menor valor. ¿Cuál es el menor valor? Si solamente estoy calculando uno. Lo que pasa es que, así como hemos hecho aquí, como hemos calculado, eh, estamos acá. Como sacamos de gráfico el esfuerzo de corte en el fondo, 0.5 pies en este caso, y usando la relación de esfuerzos cortantes, encontramos el esfuerzo de corte en las paredes. Y después comparamos este esfuerzo de corte con este otro. También yo podría haber hecho lo mismo con los esfuerzos de corte en el fondo. ¿Cómo es eso? El esfuerzo de corte, para aquí empezar, es 0.5. Esto lo he calculado. ¿Y con qué lo compararía? Con esto, fíjense. Acá. Esta expresión es para el esfuerzo de corte en el fondo. Igual entra con la relación ancho-tirante. Por ejemplo, si en el problema era 5, subes hasta acá. Sería más o menos 0.97. Entonces, tú tendrías aquí 0.97 gamma y por S. Entonces dirías aquí que esta expresión tiene que ser igual a 0.97 gamma por aquí por S. Entonces, este gamma es conocido, este S es conocido. Entonces, de ahí sale Y. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, no? Pero también se estarán dando cuenta de lo siguiente, que este coeficiente que está aquí, 0.97, es mayor que este 0.775. Por eso es que en este ejercicio resuelto, solamente se ha calculado de frente este valor y se ha asumido que ese es el tirante para la sección de diseño. No se ha calculado ya esto porque esto siempre sale mayor. Si regresamos al gráfico nuevamente, fíjense, para un talud de 1.5 a 2, ¿por dónde está la curva? Está por acá encima. O sea, los factores siempre van a ser mayores. Los factores siempre van a ser mayores. Si hablamos, por ejemplo, de razones B entre Y, aproximadamente de 2, estamos en este orden, entre 0.7 más o menos. Y aquí de 2 estamos por acá arriba. Sin embargo, para un canal rectangular es un valor muy cercano. Si los valores son más pequeños, digamos que 0.1, relación B entre Y, perdón, 1, estoy pensando en otra cosa. Si es 1, estamos hablando de este rango, 0.7 otra vez, ¿no? En este caso, 1. Estamos hablando ya casi de 0.8.
se dan cuenta son valores mayores, ¿no? Entonces, por ese motivo es que muchas veces, y en este ejemplo ustedes lo están viendo, solamente se analiza esto, los esfuerzos de corte en los taludes, no el esfuerzo de corte en el fondo. ¿Por qué? Porque estos valores, estos factores siempre van a ser mayores y este Y que se obtenga siempre va a ser mayor que este otro. ¿Ya? Por ese motivo es que en este ejercicio no se ha analizado. Esto de aquí no se ha analizado, se ha descartado de frente. Entonces, ¿cuál es la recomendación? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo verificamos o no lo verificamos? Bueno, el tema es que personalmente yo nunca he visto o nunca me ha pasado una situación en la cual vea el caso opuesto, en el cual este coeficiente sea mayor al que sale aquí. Nunca me ha pasado. No sabría decirle si es que puede ocurrir, pero usualmente, como les digo, en todo caso no ocurre. Siempre esto es mayor. Por eso el motivo es que muchas veces no se analiza. Yo sugeriría que, como ustedes se pueden dar cuenta, ya que esto no es un cálculo realmente muy pesado ni muy largo que tienen que hacer, lo hagan. Calculen los dos esfuerzos de corte y comparen los tirantes, nada más. No se hagan problema, porque no es un trabajo tedioso finalmente. Ok, entonces con esto ya están las dimensiones. Lo único que hay que hacer es que se tiene que verificar que el esfuerzo, que las velocidades sean menores que las permisibles. Bueno, en este caso, como esto está en libras por pie cuadrado, los esfuerzos, hay que, en este caso habría que transformarlo y verificar si estamos dentro de todo lo permisible. ¿Ya? Aquí en el procedimiento que habíamos indicado, indicábamos que hay que verificar la velocidad mínima y el número de frutos. ¿Sí? Para eso tenemos tablas en las que tenemos velocidades mínimas o, perdón, velocidades, eh, bueno, las velocidades máximas se supone que están superadas. Aquí hay que verificar la velocidad mínima para que los sedimentos que estén flotando no precipiten y no se pueda formar una cama en el fondo del canal que permita el crecimiento de semillas, plantas, etc. Recuerden que las plantas en su desarrollo natural también liberan esporas, liberan su polen, y eso si cae en tierra húmeda, entonces puede prender, ¿no? Entonces, como hemos mencionado anteriormente, puede darse el caso de que en el fondo del canal ustedes vean que empiezan a crecer plantas. Eso hay que evitarlo. En este caso, en este ejercicio, en la parte final, lo que se hecho simplemente es hacer una última verificación. La última verificación es para ver que los esfuerzos de corte estén por debajo del esfuerzo de corte permisible. Fíjense acá, este, este esfuerzo de corte longitudinal, que sale a 0.5, debimos haberlo comparado usando esta expresión para obtener un nuevo tirante. No lo hicimos, o mejor dicho, el ejercicio no está hecho. Entonces, como no lo han hecho, como se ha hecho, al final lo que hace aquí el autor es verifica simplemente que ese esfuerzo de corte en el fondo sea menor que ese esfuerzo de corte crítico que se había calculado previamente. Debería ser menor. Si es que ocurre que esto es mayor, no debería ocurrir, ¿no? Por lo que estamos viendo, por lo que estamos viendo hace un momento, no debería ocurrir. Pero si es que ocurriese que este esfuerzo de corte es mayor que este esfuerzo de corte crítico que hemos sacado del gráfico, entonces habría que modificar la sección
cambiar esto nuevamente este 20 y aquí en la parte final nuevamente habría que añadir la verificación de la velocidad mínima y el número de flujo. Esas dos condiciones había que agregarlas. Calcular la velocidad mínima y compararlo con lo recomendado anteriormente, ¿no? 0.1, 0.2 para evitar que haya precipitación de sedimentos y evaluar el número de flujo, de preferencia que sea un número de flujo subcrítico para evitar que haya erosión. Y eso sería todo, ¿no? Este es un ejercicio que he puesto que es prácticamente el mismo, pero como les he dicho, modificando los datos, ¿no? Y ya en el sistema internacional, para que ustedes lo practiquen. Es datos pendiente, caudal de 75 y rugosidad de mano. Caudal de 75, pendiente, y la rugosidad de mano no se le da, pero se dice que es, a ver, material irradiable angular determinado. Ya, listo. Entonces, sobre esto, en este caso, no tienen el número de Manning, el coeficiente de Manning, lo tienen que asumir. En el problema anterior sí se los daban, acá sí. Pero si no se lo dan, no hay problema, lo asumen. Lo asumen en base a las características que les están describiendo del material, van a tablas y asumen un valor. ¿Ya? Siempre en este caso también ustedes asuman con criterio. Recuerden que cuando un material es más liso, el coeficiente de rugosidad se hace más pequeño. Por ejemplo, el concreto es 0.013. Cuando es concreto rugoso, concreto frotachado, concreto mal acabado, ese coeficiente se eleva a 0.015 o 0.016. ¿No? Y cuando el material es más rugoso, va subiendo a 0.02, 0.022, 0.025, etc. Entonces ya en base a eso ustedes definen cuál es su coeficiente de rugosidad. Recuerden además que hay diferentes ecuaciones como la de Meyer-Peter-Müller, Raukiev, etcétera, etcétera, que hemos mostrado, en las cuales en función a los diámetros característicos ustedes pueden hacer esa estimación. En un caso real, también recuerden que ustedes van a tener la curva granulométrica, así que eso no es un problema. Eso no es un problema. Ya, entonces, este problema queda para que ustedes lo resuelvan tomando eso como referencia. ¿Alguna pregunta que tengan? En general no es complicado esto, ¿no? Quizás puede ser el procedimiento un poco largo, como es iterativo, quizás puede ser aún un poco más largo todavía, pero bueno, ustedes ya han trabajado con métodos iterativos, han hecho Hardy-Cross, han hecho Cornish, han hecho linealización, que quizás era un poco más pesado. Así que creo que esto no va a ser ningún problema para ustedes. ¿Alguna pregunta entonces? Yo tengo una pregunta, pero este, del tema que acaba de pasar hace un ratito. ¿Cuánto es la pendiente mínima para tuberías, ¿no? Cerradas para transportar agua, ¿no? ¿Para tuberías? Sí, ingeniero, una pendiente mínima existe. Mira, por ejemplo, el canal, en el primer laboratorio que ustedes han hecho, en que trabajaron con pérdida de carga en tuberías, ¿cuál es la pendiente mínima? ¿Cuál es la pendiente que tienen esas tuberías? De primero casi no tenían pendiente, ingeniero, porque tenían un motor. No, 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 no. Muy mal, muy mal. El motor lo que hacía era simplemente alimentar el reservorio, el tanque elevado. No bombeaba a las tuberías. ¿Cuál era la pendiente de esas tuberías? Si ustedes recuerdan, esa pendiente era cero. Esas tuberías son horizontales.
¿Sí? Esas tuberías son horizontales. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en una tubería el flujo se genera por presión. Quizás más propiamente dicho, por diferencia de presiones entre el inicio y el final. Entonces tienes que ver que hay diferencia de presiones. La tubería puede estar horizontal o puede estar en contrapendiente, inclusive, y puede haber flujo, porque funcionan nuevamente por diferencia de presiones. Entonces, si hablamos de pendiente mínima en una tubería funcionando a presión, entonces esto puede funcionar inclusive a contrapendiente. ¿Ok? Sí, ingeniero, está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya. Bueno, voy a pasar a asistencia antes de continuar. Vamos a continuar con la clase, porque si no me voy a olvidar. A ver, atención por favor. Álvarez, Ancalle, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Aranda, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Araos, Berríos, Presente, ingeniero. Berrocal, Briceño, Campos, Castañeda, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Caxia, Presente, ya listo, Chagua, presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Coica, Córdoba, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Cumpa, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Enríquez, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Erazo, Farro, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días García, Garfias, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Gómez, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Guzmán, Guamán, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Guaracha, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Iñauce, Ozono, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días La Verde, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Yacta Guamán, Presente, profesor, buenos días. buenos días López, Buenos días, ingeniero. Mamani, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Montoro, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Nina, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Pérez, Quiñones, Rivera, Salazar, Presente, ingeniero. Buenos días. buenos días Santa Cruz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días Silva, Soria, Ingeniero Presente, Silva, ingeniero, buenos presente. días. Buenos días. Uy. me contestaron creo a la vez Soria y Silva. Silva, ingeniero también. Sí. Ya, Buenos ok. días. Buenos días Tito, Eres presente, profesor. Illanes, Y es presente, ingeniero, buenos días. ya listo. Entonces, ¿alguien más que Disculpe, recién profesor. te haya unido? Pérez presente, profesor, disculpe. Pérez. ¿Alguien más? ¿Tito está o no?
Tita Fernández, ingeniero. Ok, ok, perfecto. Ya. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Muy bien. Listo. Ahora sí, sigamos. Bueno, el laboratorio de esta semana se llama, lo hemos llamado tentativamente flujo rápidamente variado y flujo gradualmente variado. Usualmente este laboratorio lo hacemos en la semana 13 o a veces inclusive se ha hecho en la semana 14, ¿no? Pero ahora lo estamos haciendo para evitar que nos falte tiempo y contratiempos, lo estamos haciendo creo que es la semana 12, ahorita no recuerdo. Y hay algunos temas que recién se van a desarrollar. Entonces, les va a servir de antemano para que ustedes vayan ya viendo situaciones, revisando teoría, y cualquier duda que tengan también en el desarrollo de su laboratorio en clase lo pueden consultar respecto a lo que hayan podido observar durante su experiencia. ¿Ya? Entonces, en buena hora, y vamos a ver cómo nos va este semestre con esto. Bueno, ahora vamos a empezar a hablar un poco de la energía específica. Cuando nosotros hablamos de energía, antes nosotros decíamos, tengo una tubería, por acá está la tubería que está yendo en dirección hacia vos abajo. Si yo quería analizar la energía, decías, bueno, tengo un nivel de referencia, por acá, Z es igual a 0, y decía, a ver, si este es el punto 1, trazaba una vertical por acá y decía, esto es Z1. A partir de aquí, medía la carga piezométrica, eso que ustedes han podido visualizar, de 1 sobre gamma, y decían, ajá, esto es, toda esta suma es la carga piezométrica. Y entonces con esto yo definía la línea piezométrica. Línea piezométrica. Y sobre esto yo graficaba, ¿qué cosa? B cuadrado sobre 2G. Era la línea de energía. Entonces, en la vertical tenía la energía total. Z más P sobre gamma más B cuadrado sobre 2G. Entonces, en el caso de canales, hay dos detalles que tenemos que tomar en cuenta. Primero, ¿cuál es este Z sub 0? ¿Cuál es este Z igual a 0? Ahí viene el primer problema. ¿Por qué? Porque tú tienes, usualmente cuando hablas de tuberías, tienes una tubería, tienes un piso, tienes un suelo bien definido, una cota bien definida, un nivel de referencia bien definido, con el cual tú vas a trabajar. Ya está, se acabó. Pero si tú estás hablando de canales, el problema con los canales es que los canales pueden ser muy largos. O sea, en los grandes proyectos de irrigación tienes canales de 60 kilómetros, 70 kilómetros. Entonces, definirles una cuota puede ser en algún caso medio complicado, ¿no? Tendrías que ir cambiando de cotas, poniendo niveles de referencia distintos. Puede resultar un poco complicado. Sin embargo, esa complicación se reduce a lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo aquí, en lugar de tener una tubería como he dibujado, fuera lo que tú dices aquí, fuera un canal? Voy a borrar esto, y voy a dibujar esto de la siguiente forma. Si yo tuviera un canal, diría más o menos algo como esto. Este es el fondo del canal. El nivel de agua de la superficie libre que sea esta. La superficie libre del agua. Entonces yo diría, a ver, este 7 es un problema. ¿Qué pasaría si yo en lugar de definir un nivel de referencia, asumo directamente que la referencia se encuentra aquí en el fondo del canal? Entonces me evito muchos problemas porque ya no hablo de esto, ¿no? Porque mi Z siempre va a ser 0. A lo largo del canal, si este nivel de referencia se encuentra en el fondo, siempre Z va a ser igual a 0. Esta carga piezométrica, entonces se reduce simplemente a la carga de presión. Y como estamos viendo, como hemos visto anteriormente, esta carga de presión no es otra cosa que el tirante. Entonces, el análisis se simplifica grandemente. Y algo más,
como las pendientes de un canal son usualmente bajas, ya hemos dicho que puede ser 0.5 por mil, 1 por mil, 2 por mil, son pendientes muy bajas, entonces podemos aceptar que estas posibles variaciones que se pueden generar en el tirante, consecuencia de esta inclinación que es muy pequeña, son tan pequeñas que podríamos despreciarlas. Entonces, tomando en cuenta esas consideraciones, nosotros definimos ahora la variable energía específica. ¿Qué cosa es la energía específica? Es la energía medida a partir del fondo del canal. Es decir, para nosotros ahora esto va a ser la energía. Y Z, chau Z. No lo tomamos en cuenta por ese motivo. Pero recuerden que siempre, ante cualquier duda, ustedes deben regresar al concepto original. ¿A qué me refiero con cualquier duda? A veces cuando tú estás planteando un ejercicio, un problema, o en la vida real vas a hacer el análisis de una estructura que vas a diseñar, tienes una duda. ¿Qué pasa con esta energía específica, que esto, que el otro? No te das problema, regresa al concepto original. ¿Cuál es el concepto original? La ecuación de la energía. Entonces, tomas toda la energía, defines un nivel de referencia y analizas todo desde ese nivel de referencia. Entonces, hablas de la energía total ahí. Entonces, la energía específica tiene como objetivo simplificar mi análisis. Referir todo el análisis de energía respecto al fondo del canal. Pero si en algún momento te complicas la vida, regresa al concepto original. ¿Cuál es el concepto original? La ecuación de la energía. La energía total. Muy bien, este concepto es importante cuando nosotros hablamos especialmente de transiciones. ¿Qué cosa es una transición? Una transición es un cambio de sección. Recuerden ustedes que cuando hablábamos de tuberías, nosotros decíamos, tengo una tubería de un diámetro, por ejemplo, de 3 pulgadas que se reduce a 2. Ese cambio de sección puede ser brusco o puede ser suave. Puede ser brusco o puede ser gradual. Entonces, en los canales es algo parecido. Tú puedes tener un cambio brusco de sección o puedes tener una transición. La transición implica eso, ese cambio de sección. Entonces aquí en la parte superior ustedes pueden ver esta imagen donde tienen un canal, digamos, de un ancho constante, es casi rectangular. Y aquí, mediante esta estructura, se empieza a abrir hacia los lados y se convierte en un canal trapezoidal. Entonces, esto es una transición. Por aquí, ustedes pueden ver un flujo en el cual esto que es una sección rectangular cambia a una sección también rectangular, pero más ancha. Eso también es una transición. Entonces, cuando hablamos de transiciones, hablamos de cambios en la geometría del canal, ¿no? Y de estructuras que, como en este caso, que representa a esta transición de la parte inferior, a estructuras que sirven como conexión o enlace entre una sección y otra. A eso le llamamos transición. Aquí en la parte superior, esto sería algo así. Tendrías acá una rectangular, por acá esto es trapezoidal, y acá tienes una estructura de este tipo. Donde este cambio va asociado con, por supuesto, la sección trapezoidal. Aquí en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver un elemento amarillo que está aquí también metido, digamos, en un canal, y sobre el cual está circulando agua. ¿Qué cosa es esto? A diferencia de los otros dos casos, uno podría decir aquí, esto no es una transición, sin embargo, esto es una transición también. ¿Por qué? Porque en el sentido más amplio, una transición es el cambio, un cambio de sección. Un cambio de sección. Entonces, aquí hay un cambio de sección. El fondo antes estaba por aquí y ahora ha subido aquí. Hay un cambio de sección. De este nivel a este otro nivel. Entonces, todo el análisis de estas transiciones, todo este análisis en estos cambios de sección, nosotros lo hacemos analizando la ecuación de energía.
más propiamente, en este caso, para canales usando el concepto de energía específica. Entonces, ¿es importante el estudio de transiciones? Sí. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar posteriormente estos criterios en el diseño o dimensionamiento de estructuras de este tipo. Nuevamente, como yo he mencionado, todo lo que es el diseño de estructuras, especialmente para fines de irrigación, eso se ve en el curso llamado irrigación. O sea, todavía hay algunos conceptos adicionales que ustedes tienen que manejar. Por ejemplo, tienen que llevar el curso, su cursito de hidrología, en donde les enseñan cómo obtener los caudales de diseño. Cómo estimar un caudal de diseño. Conociendo ese caudal de diseño, ustedes recién pasan a estudiar irrigación para poder hacer los dimensionamientos. Ahí faltaría de repente un cursito adicional que la verdad es que creo que en ninguna parte del país se da. De repente habría que proponerlo como un curso electivo. Un curso denominado algo así como diseño estructural de obras hidráulicas. Para hacer el diseño del acero, todas esas cosas, cómo analizar las fuerzas. Quizás en el futuro lo vemos como un curso electivo. Una cosa muy bonita sería. Bueno, entonces, ¿qué es la energía específica? La energía específica, como hemos mencionado, es la energía medida sobre el fondo del canal, desde aquí hacia arriba. Nada más, nos olvidamos de el Z, ¿no? Nos olvidamos del Z. Como las pendientes son bajas, asumimos que esto es prácticamente horizontal. Y definimos entonces esta energía específica como Y más alfa por B cuadrado sobre 2G. Alfa, recuerda que es el coeficiente de Coriolis que modifica o corrige a este término de la energía cinética por no uniformidad. El flujo puede ser no uniforme, entonces esto lo corrige. Sobre todo cuando tenemos curvas. Cuando tenemos una curva, ya hemos mencionado también que un canal, que usualmente debería tener un nivel de agua como este, pero en una curva, la superficie de agua se inclina. Porque por la misma inercia que tiene el flujo, por la misma velocidad que trae, tiende a salirse fuera. Entonces, se abre un poco, se abre un poco. Entonces, esta es la misma inercia del fluido que lo lleva a eso. Entonces, ahí en curvas hay que hacer correcciones muchas veces. Entonces, en general, en la ecuación de energía la podemos escribir de esta forma. Cuando el flujo es aproximadamente uniforme, este valor de alfa tiende a 1. Entonces, muchas veces, en lugar de poner alfa b cuadrado sobre 2g, escribimos simplemente y más b cuadrado sobre 2g. Ahora, la velocidad, ¿cómo se define? ¿Cómo se calcula? Como caudal entre área. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Fíjense, una cosa interesante, ¿no? Yo aquí puedo decir lo siguiente. La energía específica es igual a Y más U cuadrado. ¿El área de qué depende? El área depende claramente del tirante. Entonces, bueno, esto sería una función del tirante. Este elevado al cuadrado no interesa, es una función del tirante. Está multiplicado por 2g, no interesa, es una función del tirante. O sea, yo podría poner esto así. Función del tirante. ¿Y por qué lo pongo así? ¿Qué sentido tiene? Tiene mucho sentido si tú no lo analizas desde un punto de vista matemático. Porque si tú lo analizas desde un punto de vista matemático, tú puedes decir lo siguiente, por ejemplo. Aquí. ¿Qué pasaría si este y tiende a 0? Esta función tendería a 0. Y si esto es 0, este cociente, ¿qué me da? El caudal, que puede ser cualquiera, un valor cualquiera, entre un 0, me da indeterminado. ¿No? Me da indeterminado. ¿Y esto qué significa? Ustedes ya lo saben. Si hay una indeterminación, eso implica una asíntota. Eso implica una asíntota. ¿No?
Por otro lado, usted podría decir, ¿qué pasaría si este tirante es muy grande? Si este tirante es muy grande, entonces esto tiende, entre comillas, a infinito. Y si esto es infinito, Q entre infinito, esto tiende a cero. Estoy diciendo tiende a cero, esto implica que es otra asíntota. O sea que aquí tendrían dos asíntotas en el análisis funcional de esta expresión. Entonces, cuando nosotros planteamos estas expresiones teóricas, no solamente es plantearlas, sino también hay que interpretarlas matemáticamente, usando la matemática como una herramienta, pero sin dejar de lado el fenómeno físico. Entonces, eso me lleva a esta relación, ¿no? Ajá, acá hay un tema asintótico. Pero, ojo, ¿cuántas variables están interviniendo aquí? Uno es la energía específica. Dos es el caudal, que puede estar variando. Y tres, aquí, el tirante. Entonces, esto no es una ecuación de 1 a 1 donde cambio una variable y veo qué pasa. No. Son tres variables que están interviniendo. Para analizar esto, yo tendría que congelar una de las variables. Por ejemplo, yo diría, asumiendo que este caudal es constante, ¿qué pasa con estas dos variables? Y todo lo que he mencionado sería válido. Habría dos asíntotas y podríamos graficar. También podría decir, ¿qué pasa si esta energía específica es válida? Es constante, perdón. Entonces puede establecer una relación entre Q y el tirante. ¿Sí? Podría decir, podría asumir que el tirante es constante. No, porque si asumo que el tirante es constante, ¿qué relación va a haber entre energía y caudal? Si el tirante es el que define todo. Y ahí no tendría sentido tu análisis. ¿Sí? Entonces, aquí podríamos hacer dos tipos de análisis. Ver primero qué pasa con la energía cuando el caudal es constante. Y dos, evaluar qué pasa con el caudal cuando la energía tiene un valor constante. Pero todo sobre la base de esta definición de la energía específica. Muy bien, entonces, lo que ya mencioné, ¿no? ¿Qué pasa si el caudal es constante? Entonces, tendríamos una ecuación de esta forma. Va a tener dos asíntotas. La primera asíntota sería cuando y vale 0. Y la segunda, en la segunda asíntota, cuando y tiende a infinito. Vamos a regresar aquí. Cuando esta área es muy grande, este caudal se hace 0 y quedaría E igual a Y. Entonces, tengo dos asíntotas. Las dos asíntotas nuevamente, resumiendo, son Y igual a 0 y E igual a Y. Esas son las dos asíntotas que tenemos. Entonces, ¿cómo grafico esas asíntotas? Fácil, pues mira, si yo pongo esto así, que esto es C y que esto es Y, yo diría rápidamente, si esto es así, Y igual a 0 es esto. E igual a Y, esta es la función identidad. Esto. Estas son las dos asíntotas. Por lo tanto, sin hacer mucho análisis, yo puedo intuir que si estas son dos asíntotas, el gráfico de la función será este. ¿Verdad? Es que no hay otra, pues. No hay otra. Este es el gráfico de la función. Este gráfico me sugiere varias cosas a su vez. Primero, acá hay un valor mínimo. Hay un valor mínimo. La energía tiene un valor mínimo, por debajo del cual no va a bajar. Si yo quiero encontrar un mínimo, teniendo una función definida, ¿qué tengo que hacer? Tengo que derivar e igualar a 0. Pero acá hay un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿tengo que derivar e igualar a 0? Derivamos, pues. Derivada de respecto a y sería igual. La función acá, ¿se acuerdan que era y más q cuadrado sobre 2g por a al cuadrado? Esto era así, ¿no? Entonces, derivando esta expresión, ¿qué es lo que se obtendría respecto a y? Tendrías 1
Entonces, a la menos 2, derivando sería menos 2q cuadrado sobre 2g. El 2 se simplifica, queda q cuadrado sobre g. Y este a la menos 2 se convierte en a la menos 3. Como esta es función de y, por la derivada de a respecto a y. Entonces, esta expresión hay que igualarla a 0 para poder estimar cuál es el valor de y que me define la energía específica mínima. Esto tengo que igualarlo a 0. Lo igualo a 0, pues. Igualando a 0. Acá está. Igualando a 0. Entonces, ¿qué hacemos con esto igualando a 0? Para empezar, en esta expresión, esta derivada es un problema porque tenemos que estimarla, ¿no? Si nosotros igualamos a 0 solamente, ¿qué hacemos con esta derivada? Hay que estimar cuánto vale. Para eso definimos una sección cualquiera de canal y definimos un diferencial de área. Este diferencial de área sería igual a su ancho superficial por su espesor. Y este espesor, obviamente, si la vertical es el tirante, será un diferencial de tirante. Por lo tanto, esta área churada, que es un diferencial de área, tiene forma de un rectángulo aproximadamente, y es un rectángulo para un elemento diferencial de y, ¿eh? No es que vamos a asumir, no. Para un elemento diferencial que es muy delgado, esto se acerca a un rectángulo. Entonces, ¿esto a qué sería igual? Sería igual al ancho por la altura. ¿Está? Despejando, esto sería el ancho superficial. Entonces, esta derivada que teníamos hace un momento no es otra cosa que el ancho superficial. Entonces, reemplazando, esta derivada sería igual a esta expresión. Ya no aparece la derivada, acá aparece la derivada de a respecto a y, ¿no? Y esto igualado a 0. Si esto está igualado a 0, entonces despejo y me queda ¿qué? Me queda esto, pues, ¿no? Q cuadrado por t sobre g por al cubo es igual a 1. Pero Q cuadrado entre a cuadrado es la velocidad, ¿no? Velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado. Y acá me quedaría, ¿qué cosa? Área entre ancho superficial. Eso también lo hemos definido. Esa es la profundidad hidráulica media. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? Me quedaría la velocidad al cuadrado. Esto es la profundidad hidráulica media. Entonces me va a quedar finalmente b cuadrado sobre g por d igual a 1. Si le sacas raíz a todo, vas a obtener que b sobre la raíz de g por d, esto es igual a 1. Entonces, esta expresión ya la hemos visto también al comienzo de este capítulo de canales. ¿Qué cosa es b entre la raíz de g por d? Esto es lo que nosotros llamamos el número de Flood. Con este número de Flood nosotros habíamos dicho, si el número de Flood es mayor a 1, el flujo es supercrítico. Si es menor a 1, el flujo es subcrítico. Y si es igual a 1, como en este caso, hablamos de un flujo crítico. Entonces, hemos agarrado la función de energía específica y la hemos derivado para encontrar cuál es el valor mínimo de la energía específica. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado que igualando la derivada a 0, se obtiene que el número de Flood es igual a 1. Es decir, esta es la condición para la energía específica mínima. Es decir, en este gráfico, que ya nosotros habíamos previsto que tenía esta forma, este punto de energía específica mínima corresponde al flujo crítico. Para ese flujo crítico, para esa condición de flujo crítico que estamos definiendo aquí, nosotros podemos aplicar la ecuación de Manning y encontrar un tirante. Ese tirante lo denominamos tirante crítico, ¿no? Fíjense que aquí tengo B. ¿Qué cosa es velocidad? Usando Manning. Radio a la 2/3 por ese al medio entre n. Perfecto. Reemplazando y despejando, tú vas a encontrar un tirante. Ese tirante es el tirante crítico. ¿Qué cosa es el tirante crítico? Es el tirante para el cual se define un flujo crítico en condiciones normales.
en condiciones normales. Cuando nosotros hemos hablado de flujo uniforme, nosotros agarramos y dimensionamos un canal, bla, bla, bla. Y en algún momento por ahí mencionamos el tirante normal. Pero lo mencionamos simplemente. ¿Por qué? Porque es lo que normalmente se obtiene para esas condiciones que se están planteando. Por eso se le llama tirante normal. ¿Cuál es el tirante normal? El tirante que caracteriza a ese flujo uniforme, bajo esas características de pendiente, bajo esas características de rugosidad y bajo ese caudal, características de caudal. Entonces, eso es el tirante normal. Yo siempre digo, aunque en los libros no dice así, pero yo siempre lo digo así, ¿no? El tirante normal se le llama así porque es el tirante que normalmente se obtiene para esas condiciones de flujo. ¿Y por qué digo que normalmente? Porque tú las puedes modificar, como vamos a ver más adelante, y como van a ver en su laboratorio. Tú puedes modificar las condiciones, puedes modificar los tirantes sin modificar las condiciones de flujo, vale decir rugosidad, vale decir pendiente, sin modificar eso, vale decir caudal, sin modificar eso, tú puedes modificar los tirantes. Entonces, esos tirantes ya no son normales. Tampoco son anormales, simplemente reciben otro nombre. Reciben otro nombre. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es el tirante crítico? Es el tirante que se obtiene para condiciones críticas. Para condiciones críticas. ¿Qué significa esto? Tienes una pendiente que te define o que te genera un flujo crítico en un canal, esa pendiente se llama pendiente crítica. La velocidad que se obtiene va a ser la velocidad crítica. Todos esos parámetros de pendiente y tirante, si te definen un flujo crítico, se llaman a sí mismos pendiente crítica y tirante crítico. ¿Ya? La rugosidad, el coeficiente de rugosidad puede ser un coeficiente de rugosidad crítico, no, porque ese es característico del material. Eso no va a variar. Eso no va a variar. Ok, entonces, fíjense qué interesante, ¿ah? Fíjense qué interesante. Este punto que ya habíamos previsto nosotros, que era un punto de energía mínima, ahora estamos viendo que corresponde a un tirante crítico. Y por lo tanto, recuerda que este es un gráfico tirante versus energía específica. Por lo tanto, este punto de energía específica mínima va a tener o va a corresponder al tirante crítico. Este es el tirante crítico. Esto es el tirante crítico. Tirante crítico. Pero algo más, porque este gráfico ya, sobre esa definición hay que interpretarlo. Fíjense. Fíjense. Este es el tirante crítico. Ok. Cuando hablamos de flujo subcrítico, supercrítico y flujo crítico dijimos, el flujo subcrítico se caracteriza por tener pendientes bajas, velocidades bajas y tirantes grandes. El flujo supercrítico tiene velocidades altas, pero tirantes pequeños. Y ustedes pueden ver aquí que acá tengo tirantes grandes y acá tengo tirantes pequeños. Entonces, si este es el valor correspondiente a un flujo igual a 1, un tirante crítico correspondiente a un flujo igual a 1, todos los tirantes mayores van a representar flujos subcríticos, van a representar flujos menores o iguales a 1. Todos los tirantes menores van a representar flujos supercríticos, números de flujos mayores a 1. Entonces, esta parte del gráfico, esta hoja inferior, digamos, se le denomina torrente. ¿Qué cosa es un torrente? Es un flujo supercrítico. La parte superior se le denomina río. ¿Qué cosa es un río? Es un flujo bajo condiciones subcríticas. Es decir, el número de flujo es menor a 1. Aquí en la parte inferior el número de flujo es mayor a 1. Conclusión importante. Otra conclusión importante que vemos en el gráfico. Pensando en el río, pensando en el torrente, en un flujo subcrítico y un flujo supercrítico. Fíjense si yo defino dos puntos cualesquiera. Acá tengo una vertical marcada. Voy a poner por aquí otra vertical. Listo. Entonces voy a marcar aquí este punto 1 y este punto 2. Por aquí voy a poner este punto 1 y este punto 2. ¿Ya?
Entonces, este es el punto crítico, ¿no? Acá viene un flujo subcrítico y acá viene un flujo supercrítico. Mientras más me alejo de este punto, el flujo se hace más subcrítico. Mientras más me alejo de este punto, el flujo se hace más supercrítico por aquí abajo. Muy bien. Ahora fíjense lo siguiente, ¿ah? Tengo dos puntos marcados aquí. Delta de Y, delta de. Pregunta, ¿esta gradiente es positiva o es negativa? ¿Esta gradiente es positiva o es negativa? Es positiva, ¿verdad? Porque esta curva está creciendo. En este otro caso, marcados los dos puntos. Delta de Y, delta de. Esta gradiente es negativa. Entonces, en la curva de la energía específica estamos concluyendo varias cosas. Primero, uno, la energía mínima corresponde al tirante crítico. Dos, la hoja superior representa los tirantes subcríticos. La hoja inferior representa los tirantes supercríticos. La hoja superior se suele denominar río, pero río no es la curva, sino que este tipo de flujos subcríticos se les suele llamar río. A estos flujos supercríticos se les suele llamar torrente. ¿Qué más? La gradiente de esta curva en la zona subcrítica es positiva. En la zona supercrítica es negativa. En la zona supercrítica es negativa. Finalmente, pero no menos importante, nosotros podemos decir lo siguiente. Si yo trazo una vertical cualquiera como esta, que corte a la curva, esa vertical va a cortar a la curva en dos puntos. Siempre. En cualquier parte que yo trace una vertical, esa vertical va a cortar a la curva en dos puntos. Uno, que se encuentre sobre la hoja superior, y otro sobre la hoja inferior. ¿Esto qué significa? Que para un valor cualquiera de la energía específica, por ejemplo este, siempre voy a tener asociados un tirante supercrítico y un tirante subcrítico. Para un valor cualquiera de energía específica, siempre voy a tener asociado un tirante supercrítico y un tirante subcrítico. Esos dos tirantes se llaman tirantes alternos. ¿Cuándo dos tirantes son alternos? Cuando sus energías específicas son iguales. Siempre, cuando hablamos de tirantes alternos, uno de ellos es subcrítico y otro de ellos es supercrítico. Es decir, uno de ellos tiene un número de Flood menor a 1 y otro tiene un número de Flood mayor a 1. ¿Es posible que los dos tirantes alternos sean supercríticos? Imposible. Según pueden ver ustedes en esta gráfica, es imposible que yo al trazar una vertical, los dos puntos se encuentren en una misma hoja, sea supercrítica o subcrítica. Este concepto es válido para cualquier valor de la energía específica, excepto para la energía específica mínima, porque aquí, si yo trazo una vertical, solamente se tocará a la curva en un punto. Entonces, para cualquier valor, para cualquier energía específica o cualquier valor de la energía específica que no sea la energía específica mínima, yo siempre voy a tener asociados dos tirantes, uno subcrítico y uno supercrítico. Y esos son llamados tirantes alternos. Muy bien. Muy bien. Entonces, este concepto de tirante crítico y de flujo crítico es importantísimo para nosotros. ¿Por qué? Porque en base a este tirante, en base a esta definición, a este concepto, nosotros vamos a poder estudiar un fenómeno muy importante conocido como el salto hidráulico, que se da justamente o se genera justamente cuando hay un cambio de estado, de supercrítico a subcrítico. ¿Y cómo vamos a saber si hay el cambio de estado? Calculando el número de Flood.
calculando el número de flujo. Además, es importante para entender qué es lo que pasa con una onda, con una ola, digamos. En un río, tú puedes, como ustedes pueden haber visto en la superficie de un río, pueden formarse ondas, o sea, olas, un pequeño oleaje, no como el oleaje del mar, ¿no? Un pequeño oleaje. Entonces, un oleaje no es más que una onda, y una onda tiene una longitud, tiene un periodo, tiene una frecuencia, y tiene una velocidad de onda. Entonces uno puede decir, ¿bajo qué condiciones esa onda puede remansar? Es decir, puede ir en sentido opuesto, puede subir, puede remontar un flujo. ¿Es posible que una onda pueda hacer eso? Todo parte de la definición. Todo parte de comprensión de lo que es el número de Froude. El número de Froude lo hemos definido inicialmente como la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas gravitatorias. Sin embargo, vamos a ver que también puede tener otro significado en un momento. Bueno, entonces, para las condiciones críticas, nosotros podemos decir lo siguiente. ¿Cuáles son las condiciones críticas? Que B entre la raíz de GD, o sea, el número de Froude. Esta es la profundidad hidráulica media, que acá le estamos llamando D minúscula, pero en general es más conveniente llamarle D mayúscula, para no confundirlo con la profundidad de flujo. Esta es la condición de flujo crítico. Entonces, si aquí yo despejo, esta raíz pasa a multiplicar, llego a esta expresión, que se suele llamar velocidad crítica. Esta es la velocidad crítica. Si esto lo multiplico por el área, obtengo obviamente el caudal, ¿no? Pero esto se le suele llamar la velocidad crítica. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Entonces, si nosotros sabemos esta relación, nosotros podemos en base a esto empezar a jugar. Por ejemplo, ¿qué podría ser? Esto de aquí es nuevamente una condición de flujo crítico. Si lo elevo al cuadrado, B cuadrado sobre G por D sería igual a 1. ¿Sí? Si esta D lo paso para allá, tendría B cuadrado sobre G es igual a D. Esto se parece mucho a la carga de velocidad. ¿Qué cosa le falta aquí? Un 2, ¿no? Si le pongo acá un 2, acá también tengo que ponerlo. Entonces miren lo que he obtenido. La carga de velocidad que es igual a la mitad de la profundidad hidráulica. Pero ojo, ojo, un detalle muy importante. Este es el número de Froude. Cuando este número de Froude es igual a 1, esta profundidad hidráulica ya no es cualquier profundidad hidráulica. Esa profundidad hidráulica es la profundidad hidráulica crítica. Ya esta es la profundidad hidráulica crítica. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Entonces, flujo crítico me lleva a la conclusión de que la carga de velocidad es igual a la mitad de la profundidad crítica. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Esto representaba la energía cinética. Entonces, la energía cinética es igual a la mitad del tirante, o de la profundidad hidráulica crítica. ¿Sí? Bueno, finalmente nosotros podríamos decir que la energía específica mínima se puede escribir con la notación de flujo crítico como el tirante crítico más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2G. De esta forma queda escrita la energía específica mínima. Ojo, que esta ecuación es la misma ecuación de la energía específica, ¿no? Fíjense, Y más B cuadrado sobre 2G. Voy a retroceder. Es lo mismo. ¿Y entonces cuál es el chiste? Nada, simplemente que le estamos añadiendo la notación C para indicar que son condiciones críticas. Y bajo esas condiciones críticas, esta energía es la energía mínima. Y eso es lo que estamos haciendo hincapié aquí, ¿no? Mínimo. Mínimo. ¿Okay? Esta es la energía específica mínima. Ahora, dijimos que habían
tres variables que intervenían: energía, caudal y tirante. Primero asumimos que el caudal era constante ya. Y entonces construimos este análisis. ¿Qué pasa si ahora asumimos nosotros que la energía es constante? Entonces las variables serían Q y la profundidad hidráulica o el tirante hidráulico, según se esté considerando. Entonces, si yo asumo que la energía es constante, solamente tendría Q como variable y Y como variable. Entonces agarro, sabiendo que esto tiene una forma, una curva matemática asociada, yo también puedo derivar para encontrar su mínimo o su máximo, lo que salga, lo que resulte. Entonces, derivando e igualando a cero, similar al caso anterior, miren lo que sale. Sale otra vez esta expresión bendita, ¿no? Miren lo que sale. Entonces, si ustedes combinan esta ecuación, van a llegar a la condición de flujo crítico. Otra vez a la condición de flujo crítico, pero hay una diferencia aquí, que aquí se está analizando la relación entre caudal y tirante, ya no la relación entre energía y tirante. Si nosotros graficamos, el gráfico sería este. Es distinto. Es distinto. Entonces, por aquí tendrías el caudal en el eje horizontal y en el eje vertical tendrías el tirante. Aquí se está indicando que el gráfico corresponde al tirante por el coseno de teta. ¿Cuándo se trabaja con el tirante por el coseno de teta? Cuando tienes una inclinación pronunciada, cuando el canal tiene una inclinación, una pendiente demasiado pronunciada. Cuando hablamos de pendientes muy bajas, como ya hemos mencionado, 1 por 1000, 2 por 1000, 0.5 por 1000, etc., esto usualmente se puede asociar bastante bien al tirante. O sea, este coseno de teta tiende a hacerse 1. Y todo esto se reduce simplemente al tirante. Entonces, en este caso el gráfico tiene una forma como esta, y lo que hay aquí es un valor de caudal máximo, que corresponde a las condiciones críticas. Igual que en el caso anterior, para cada caudal tengo dos tirantes asociados, uno, en este caso, subcrítico, que es el que está en la parte superior, y el otro supercrítico, que es el que se encuentra en la parte inferior. Muy parecido a lo que hemos planteado anteriormente. Pero finalmente estos eran tres variables que estaban involucradas: energía, caudal y tirante. Tres variables involucradas. Entonces, si hay tres variables involucradas, realmente nosotros deberíamos tener un gráfico en 3 dimensiones. Este es el gráfico en 3 dimensiones. Como ustedes pueden ver, es el mismo pero desde un ángulo distinto. Por acá tienen H, que es el tirante, el caudal y la energía. Y este es el gráfico que se obtiene. Dependiendo de si lo ves en planta o si ves en una lateral, tú vas a ver esta curva, que es la curva de la energía específica versus el tirante, que ya hemos visto nosotros, o esta otra, que es el tirante versus el caudal, que también hemos visto, ¿no? Que esta es la curvita, esta conocida que acabamos de mostrar, y este sería el caudal máximo correspondiente al tirante crítico. Esta sería la curva específica de la energía específica, y este sería la energía específica mínima correspondiente al tirante crítico. Entonces, finalmente, en un sentido amplio, en un sentido general, la relación entre las tres variables se grafica o se representa de esta forma: energía, caudal, tirante. O esto, que es simplemente el mismo esquema pero rotado: energía, tirante, caudal. Muy bien. Entonces, para terminar, quiero comentar simplemente esto. Quiero comentar esto simplemente. Son 2 diapositivas que vamos a mostrar. Cuando ustedes hablan del flujo o de las ondas presentes en un flujo, lo primero que hay que hacer es diferenciar las aguas profundas de las aguas superficiales. Cuando hablamos de aguas profundas, cuando la profundidad del flujo de las aguas es tan grande que el efecto de fondo, la fricción, el corte que se forma en el fondo, ya no afecta en nada a la superficie. Por ejemplo, si tú hablas de aguas en los océanos, esas aguas son muy profundas.
el efecto de fondo no se siente absolutamente en la superficie. Entonces eso funciona con flujo invísido, un flujo no viscoso. Hablamos de aguas profundas. Cuando hablamos del agua en un río, en un canal, esas son aguas superficiales. Son aguas superficiales. ¿Qué quiere decir? Que la relación entre el tirante y la longitud es muy pequeña. Entonces, cuando hablamos de aguas profundas, la ecuación de la onda que se forma sobre la superficie, imagínense que esto es el océano, esto es un oleaje, esto es una onda que tiene, por supuesto, una amplitud, una longitud de onda. La ecuación que gobierna esta longitud de onda, esta onda, es esta. La celeridad es igual a la gravedad por el período entre 2pi, por la tangente hiperbólica de 2pi por d sobre L. De repente esta ecuación, ustedes la recuerdan, seguramente la han visto cuando han llevado sus cursos de matemática, cuando han llevado probablemente mate 4, porque esto simplemente es el resultado de una ecuación diferencial. Entonces, esta es la ecuación que define la celeridad, la velocidad de una onda, en donde la relación entre el tirante y la longitud es muy cercana a 0. O sea, el h respecto a L es muy pequeño. Entonces, ¿qué pasa cuando la longitud es mucho mayor que la profundidad? Cuando la longitud es mucho mayor que la profundidad. Cuando la longitud es mucho mayor que la profundidad, ocurre de que, estamos hablando de esta relación L entre D, cuando esta relación es mucho mayor, entonces esta tangente hiperbólica tiende a acercarse al valor de esta función. Es parecido a lo que ustedes hablaban, o lo que ustedes hacían cuando hablaban de funciones trigonométricas. Cuando tú tienes un ángulo muy pequeño, el seno del ángulo tiende a ser el mismo ángulo. El seno de teta tiende a ser igual a teta. Eso es lo que uno decía siempre. Cuando el ángulo es muy pequeño, entonces el seno de teta tiende a ser igual a teta. Lo mismo se rige, lo mismo vale cuando hablas de la tangente. La tangente de teta tiende a ser igual a teta. Y lo mismo es válido, lo mismo se cumple cuando hablas de la tangente hiperbólica. La tangente hiperbólica de 2pi por d entre L, cuando L es mucho mayor que d, tiende a acercarse a simplemente 2pi por d entre L. Entonces, si esto es así para longitudes mucho mayores a la profundidad de, entonces se simplifica o desaparece la tangente, entonces se puede aproximar simplemente a 2pi por d entre L. 2pi se simplifica, con el 2pi que tenías acá, se simplifica, y lo que me va a quedar es G por T entre L por D. ¿Pero qué cosa es L? Es la longitud de onda. ¿Y qué cosa es T? Es el periodo. Longitud de periodo, esto también es la velocidad de la onda. Entonces, ¿qué te quedaría finalmente? G por D entre C. Ahí está. Despeja C, C cuadrado, saca raíz, C es igual a la raíz de G por D. Eso es lo que te queda. Eso es lo que te queda. ¿No? Muy bien. Muy bien. Ojo, este D es la profundidad. Aquí hemos hecho el cambio de notación a tirante. Pero en el concepto más general tú puedes dejarlo como profundidad, como se puede ver acá. Entonces, a ver. ¿A dónde vamos con esta expresión? Que, como he dicho hace un momento, ustedes podrían ponerlo en forma general así, como la raíz de G por D. ¿A dónde vamos con esta expresión? Vamos a esto, miren. El número de Flood, dijimos hace un momento, que era igual a la velocidad sobre la raíz de G por D. ¿Eso qué significa? Esta raíz es esta. Significa que el número de Flood podría también entenderse como la relación
entre la velocidad de flujo y la celeridad de onda. Entonces estoy haciendo una comparación entre velocidades. ¿Qué pasaría si el número de flujo es menor a 1? Entonces el flujo es subcrítico. Significaría que B, si esta velocidad de onda es, si el flujo es menor a 1, o sea, esta cantidad es menor a 1, significaría que B es menor que C. Y si el número de flujo es mayor a 1, ¿qué significaría esto? Significaría que la velocidad del flujo es mayor que la velocidad de la onda. Entonces ahora este número de Fruit, que hace un momento lo habíamos descrito simplemente como B sobre raíz de G por D, y que al inicio de esta parte del estudio de canales habíamos dicho que representaba la relación entre fuerzas inerciales y fuerzas gravitatorias, también puede entenderse como la relación entre la velocidad del flujo y la velocidad de una onda superficial, porque estamos hablando de ondas superficiales, ¿ya? Y la velocidad de una onda superficial. Y esto, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Ah, bueno, yo puedo ahora decir lo siguiente, fíjense. Si la velocidad de una onda es mayor que c, para empezar, en un sentido muy amplio, supongan que esta es la dirección del flujo. ¿Ve? La onda, esta onda que se está formando en la superficie, puede ir en la misma dirección del flujo o puede ir en sentido contrario. Hay dos posibilidades. ¿Qué pasaría si la onda va en sentido contrario? Si este flujo es subcrítico, ¿qué pasaría? Si el flujo es subcrítico, miren acá, esta velocidad sería menor que c. ¿Eso qué quiere decir? Que la onda puede remontar el flujo. La onda puede ir hacia aguas arriba. Ahora, ¿qué pasaría si el flujo no es subcrítico, sino que el flujo es supercrítico? Si el flujo es supercrítico, quiere decir que esta velocidad es mayor a la celeridad de onda. Entonces, si la onda quiere ir hacia arriba, como esta velocidad es mayor, nunca va a poder remontar el flujo. Nunca va a poder remontar el flujo. Siempre se va a quedar, digamos en todo caso, sobre la superficie y se va a formar las ondas, pero esto va a ser arrastrado hacia abajo. Pero hay onda, sí hay onda, pero no va a poder remontar el flujo hacia aguas arriba. Se va a ir siempre hacia abajo, va a ser siempre arrastrado hacia aguas abajo. Eso es lo que resumimos aquí, ¿no? Esta es la celeridad de onda. Entonces, en los dos casos que estamos mencionando se puede presentar esto. O la onda sube o la onda baja. Si la onda sube, solamente va a poder subir para un flujo subcrítico. ¿Por qué? Porque la velocidad del flujo es menor que la velocidad de la onda. Pero si el flujo es supercrítico, esta velocidad va a ser mayor. Entonces la onda nunca va a poder ascender, nunca va a poder remontar el flujo. Nunca va a poder ir de aguas abajo hacia aguas arriba. ¿Ya? Muy bien, eso es lo que quería comentar. Aquí hay un ejercicio muy simple que de repente ustedes pueden revisar. En la siguiente clase vamos a hablar ya de más sobre las condiciones de flujo subcrítico para canales rectangulares, parabólicos, trapezoidales, circulares, triangulares y las aplicaciones del flujo crítico al estudio, por ejemplo, de caídas hidráulicas, transiciones, y demás, ¿no? Entre otras aplicaciones. A ver, aquí me preguntaban si el agua es profunda, debe ser muy grande. Pero si él es mucho más grande que D, entonces prácticamente no hay onda superficial. Bueno, es lo que decíamos, ¿no?
Ya lo habíamos mencionado. Si L es mucho más grande que D, entonces simplemente esa tangente hiperbólica deja de ser tangente hiperbólica y simplemente se asemeja a la cantidad que hemos mencionado. Es lo que estamos comentando justamente. Muy bien. Muy bien, muchachos. Esta diapositiva no estoy seguro si está colgada en el aula virtual. En todo caso, lo verifico y a ver, déjame ver. Acá tengo el aula virtual abierto. Sí, no está colgada. Entonces ahora lo cuelgo y voy a colgar la diapositiva también del día miércoles para que ustedes puedan irla revisando. Cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier problema que tengan con su laboratorio, o bueno, cuando hayan desarrollado y si quieren ir avanzando con su informe, en la clase del día miércoles la podemos conversar, ¿no? Si es que hay algo que no tienen claro de qué significa o por qué lo están haciendo, lo comentamos el día miércoles. ¿Ok? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, terminamos por el día de hoy. Ingeniero, Sí. una consulta, ingeniero, es acerca de la PC que pasó, porque ese día tuve problemas y no sé si me considerarán porque lo mandé al correo y lo que pasa es que mi celular se congeló y no podía como guardar mi archivo cuando estaba guardando. Y además lo tomé de captura de pantalla con la hora y todo. Ya, no sé, bueno, yo he visto acá, me han llegado 2 correos indicando que tuvieron problemas y que no pudieron colgarlo en el sistema, algo así decía. Solamente me he fijado, como les digo, en el asunto. Entonces, cuando yo vaya a corregir, ahí voy a poner, recién voy a abrir los correos y voy a ver cuál es la justificación que me han puesto, por qué motivo, ¿no? O sea, ahorita, como le digo, solamente he visto que han llegado los correos y ahí he visto el asunto, nada más. Ya cuando lo revise, ahí me fijo en esto. Ahora, en los solucionarios, a veces me demoro un poquito en la solución porque recuerden que son cuatro grupos, ¿no? Son 3 grupos. 4 grupos creo que son. Entonces tengo que resolver realmente la práctica 4 veces. Entonces son como si estuviera resolviendo 4 prácticas. Tengo que hacer 4 solucionarios, ¿no? Por ejemplo, en este caso, para esta práctica, estaba resolviendo esto, ¿no? Ah, 3 grupos, son 3 grupos. Estaba resolviendo para cada uno de los grupos. Sí, qué es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Cuáles son los resultados? Entonces, tengo que hacerlo de esa forma para poder después corregir. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, bueno, listo. En todo caso, nos vemos el día miércoles. Si no hay más preguntas, nos vemos el día miércoles. Que tengan buen día. Hasta luego, ingeniero.